Septiembre, el mes de la patria. Un mes en que todos los mexicanos, por una o por otra causa, siempre tenemos alegría, fiestas, regocijo, etc. ¿Pero qué sucedió en el mes de septiembre? Bueno, desde luego que obtuvimos nuestra independencia. Se celebra la independencia de nuestra nación. Pero vamos a estar viendo un tema muy interesante y le hemos puesto como título Raíces y Alas, por lo cual vamos a estar hablando acerca de esto. Pero celebrando en este mes patrio nuestra libertad, nuestra independencia, nosotros, como muchos pueblos de América Latina y de otras partes, obtuvimos nuestra independencia de otra nación que nos dominaba, y esto trajo libertad. En el año de 1821 se decretó ya nuestra independencia formal de aquel país que nos tenía en cierta forma todavía bajo su control, pero que ahora estamos en libertad. Y a partir de ese momento nos convertimos en una nación independiente y soberana. Desde luego, ahí también comenzaron cosas importantes. La primera de ellas es que nos convertimos en una nación en formación, y esa nación en formación ya adquiría una gran cantidad de responsabilidades y de compromisos. Ahora teníamos que aprender a gobernarnos nosotros mismos. Sobre todo, el hecho de gobernar por nosotros mismos una nación como la nuestra, tan importante, tan grande y con tantas cosas que la componen. Y esto también tiene que ver mucho con el hecho de que al hacerlo, nosotros también tendríamos que ver hacia el futuro y después saber cuál es el legado o la herencia que podemos ir dejando a las siguientes generaciones que vienen después de nosotros. Ahora, no se necesita el ser libre o el tener una independencia para dejar un legado, pero cada generación de todas las naciones tiene que ver esto como una cosa muy importante. Siempre debemos estar dejando herencia y legado a las siguientes generaciones para que las naciones puedan seguir creciendo y madurando como nación. Pues bien, esto mismo sucede en lo que es la vida de una familia. La vida de una familia. Entonces, ¿qué es lo mejor que los padres pueden dejar de legado o de herencia a sus hijos? Y yo les quiero decir dos cosas muy importantes. La primera, raíces. Y la segunda, alas. Por eso estamos denominando toda esta serie Raíces y Alas. Y yo quiero leerles en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, algo bien importante que nos está diciendo la Escritura. Y la Escritura nos menciona esto: bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Tenemos también otra escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos 28 al 31, dice así: ¿no lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las
alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues muy bien, estas escrituras nos hablan de eso precisamente. ¿De qué nos hablan? De raíces y alas. En la primera que leímos en Jeremías, se nos habla de un hombre que puede extender sus raíces hacia las corrientes de las aguas, como un árbol que al plantarse cerca de las corrientes de las aguas siempre estará verde y dará fruto. En la segunda nos habla de levantar alas, como las águilas, y volar. Nos enseña que no habrá fatiga ni gran esfuerzo. Al contrario, habrá un aumento en las fuerzas y gran vigor para todos nosotros. Y esto es solamente para los que esperan en el Señor. Entonces, si vemos, hay dos condicionantes. La primera de ellas, en la primera escritura, es el hecho de que debemos extender nuestras raíces hacia lo bueno, hacia las corrientes de las aguas, para que nosotros, primeramente, seamos ese árbol plantado junto a esas corrientes y después podamos también tener nuestros renuevos, nuestros hijos que reciben también la bendición de todo esto. No habrá escasez, siempre estaremos verdes y estaremos dotando de fruto a aquellos que nos siguen. En el caso segundo es algo parecido. Habla de que todo el mundo se cansa, se fatiga, etc. Pero aquellos que esperan en el Señor levantarán las alas como las águilas. ¿Y qué sucede? Que entonces tomarán las corrientes del viento y sin mucho esfuerzo podrán hacer muchas cosas. Entonces, raíces básicamente nos habla de fundamentos, de cimientos, de soporte, para de ahí desplantar una vida, una familia entera como un árbol bien plantado cerca de las corrientes de las aguas. Y las alas nos hablan de volar por encima de las circunstancias y de los problemas, de la fatiga y el cansancio. Esto es algo que podemos hacer, como les dije, y siempre será el mejor legado, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. No tiene que ver tanto con el dinero, sino como en verdad darles buenas raíces, cimientos estables en su vida y también darles alas para que puedan volar y puedan desprenderse de todas aquellas cosas que le pueden tener problemas y ahora volar. Entonces, raíces y alas. Vamos a un breve corte y en un momento seguiremos con este tema. Entonces, ¿qué es lo más importante que podemos dejar como herencia a nuestros hijos? Raíces y alas. Raíces firmes, cimientos estables. Y esto es precisamente cuando podemos darles a ellos raíces sustentadas en la fe que tenemos en nuestro Dios y en la certeza de que Él cumple cada una de sus promesas
y de la palabra que nos ha dado. Y también alas para emprender la vida y volar por encima de problemas, de circunstancias y de muchas cosas que nos pueden alterar. Y estas alas provienen del Espíritu. Alas del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, que nos hacen estar muy por encima de toda circunstancia. Ahora, quiero leerles aquí en Jeremías capítulo 50, versículos 4 y 5. Y dice así: en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel, junto con los hijos de Judá. Irán andando y llorando, y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus caras. Vendrán y se unirán al Señor en pacto eterno, que jamás será echado al olvido. ¡Wow! Esto es algo que nosotros podemos ver como una cosa práctica, como algo que debemos hacer como familias en todo. Y lo primero que nos menciona, el punto número 1, es que muchos llegaremos a lo mejor llorando, a lo mejor cansados, etcétera, pidiendo perdón al Señor, buscándole. Pero número 1, buscarán al Señor. Quiero decirle que el que busca, halla, dijo el Señor Jesucristo. El que llama, se le abre, y el que pide, recibe. Por lo tanto, primer punto, buscarán al Señor en la vida, en problemas, en dificultades, en aprietos, en alegrías, para darle gracias, en triunfo. Busquen al Señor. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Y el Señor está tan cerca de usted y de mí como a una oración de distancia, como a una oración que hagamos a Él, porque Él nos escucha. Y estos son los días para buscar al Señor. Son días de tiempos cruciales, son días en donde vemos cosas indefinidas, en donde hay retos por delante, metas que conseguir, pero también son tiempos de oportunidad. Dios hará cosas grandes en nuestro pueblo y en nuestras vidas, en particular si nosotros le buscamos. Si nosotros verdaderamente tenemos este deseo en nuestro corazón. La segunda cosa que nos está diciendo es: preguntarán. Andarán buscando, pero también preguntarán cuál es el camino. Yo le quiero decir algo. Mucha gente hoy en día no sabe hacia dónde dirigirse. Están viviendo la vida como viene, como les llega, viene con problemas, viene con diferentes situaciones. Están tratando de sacar adelante como pueden los problemas que reciben, pero realmente lo que están haciendo es sobrevivir, no vivir como realmente es lo que Dios desea que los hijos de Dios que Él ha creado, vivan. Y es importante. Por lo cual, nosotros preguntaremos: ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el camino? Ahora, sabemos cuál es el camino. La misma Biblia nos lo indica. El camino es Jesús. El verdadero camino a seguir en la vida no es un invento del hombre. No es algo que el hombre intente hacer y lograr a través de determinada cosa, pensamiento, nada. Sabemos que el camino es una persona y se llama Jesucristo. No es a través de lo que dice un hombre, de lo que dice un filósofo o de lo que dice un político. No, eso no lo es. El camino es Jesucristo, y Jesucristo
ha sido provisto a nosotros como el camino en donde usted y yo tenemos que andar. Si queremos dejar raíces y dar alas a nuestros hijos, tenemos que caminar por este camino. Dijo Dios: andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Esto es algo muy especial. Si el Señor nos indica por dónde tenemos que caminar, entonces dice: si ustedes obedecen y van por ese camino, les irá bien. El camino es Jesús. No hay tanto reborujo, no hay tantas cosas. El camino es Jesús. Él fue enviado del cielo. Él es el enviado del Padre. A Él tenemos que seguir. Mire lo que dice Juan 8:12. Jesús les habló otra vez a los fariseos, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! Ya entendemos con claridad. Él es la persona que alumbrará nuestro caminar día a día. Juan 14:6 es una escritura clásica y muy importante que todos nos sabemos. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero decirle que si en verdad nosotros, como padres o como hijos, queremos seguir un camino que nos lleve a un buen puerto, que nos haga llegar a un buen destino, es solamente echando raíces en donde conviene. Y esto es en la fe en nuestro Dios. Y esto es volar por encima de otras cosas a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón de todos nosotros. Raíces y alas. Un breve corte y volvemos con ustedes. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer como nunca antes. Dios está despertando una iglesia que ora como nunca antes. Una generación que responde a la realidad de Dios como nunca antes. Hijos e hijas están despertando para escuchar la voz de Dios como nunca antes. En toda la tierra se escucha un clamor, una canción, una oración. Ven, Señor Jesús. Ven y muestra quién eres como nunca antes. Señor, derrama de tu espíritu como nunca antes. En estos tiempos, Jesús, aviva tu obra como nunca antes. Pues conforme a lo que nos enseña la palabra y lo que hemos hablado en Jeremías capítulo 50, ya analizamos dos puntos muy importantes. Primero de ellos, buscarán al Señor. Hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Segundo punto, preguntar cuál es el camino. Señor, enséñame tus caminos para que yo camine en ellos. Porque tú dices que si seguimos tus caminos, siempre nos irá bien. Y el tercer punto es este: emprenderán el regreso. Y tú me vas a decir, a ver, ¿cómo? ¿Por qué nos vamos a regresar?
porque vamos mal. Porque los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Y nosotros a veces estamos caminando por inercia en caminos que nosotros mismos hemos pensado que son buenos o que nosotros mismos nos hemos trazado en la vida. Pero la realidad es que no lo son. Por lo tanto, el punto 3 es emprender el regreso y tomar el camino del Señor. Y el camino del Señor se llama Jesús. Es la misma persona del Señor Jesucristo. Bien, entonces, esto implica una acción de obediencia a Dios. Saber y entender que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que nuestros pensamientos están muy lejos de ser los pensamientos que Él tiene. Y entonces, emprender el regreso hacia Él. Y esto nos habla de girar 180 grados, virar 180 grados e ir directamente a su presencia. Y tú dirás, ¿cómo me voy a presentar delante de Él? Con un corazón contrito y humillado, arrepentido. Decirle, Señor, no he caminado en tus caminos. Por lo tanto, ahora quiero entrar en tus caminos, perdóname. Y al girar 180 grados, estamos entrando en un tiempo perfecto de humillación delante de Él, en donde doblegamos nuestro orgullo, nuestra voluntad, nuestro egoísmo, y entonces damos la vuelta y nos encaminamos en el camino del Señor. Y esto es muy importante. Dice nuevamente, andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Por lo tanto, Él es el que nos mete, nos introduce en su camino cuando usted y yo nos volteamos. ¿Qué significa esto? Empezar a extender nuestras raíces hacia las aguas, hacia las corrientes de las aguas, hacia lo que es lo que dice Dios, para que yo pueda en verdad ser un árbol plantado junto a esas corrientes. Y esto nos habla de un genuino arrepentimiento. El empezar un regreso hacia Él. Y quiero decirle algo. La Biblia dice que el Señor no nos echa fuera, sino que nos está esperando. Él no quiere que nadie muera, no quiere que nadie perezca en su egoísmo, en su necedad, en su pecado. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que hagamos caso verdaderamente a lo que dice. Y el punto número 4 en esta ocasión es este. Harán un compromiso eterno, un pacto pues, que no será quebrantado. Un compromiso se sella con el Señor a través de la acción del Espíritu Santo. Yo le puedo hablar ahora, voy a tratar de decirle las cosas, pero estoy completamente convencido de que yo a usted no le puedo convencer a través de lo que yo mismo le diga. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, es el que verdaderamente convence a las personas de su condición, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, por mucho que diga, yo no le puedo convencer, pero el Espíritu de Dios sí le puede convencer. Pues bien, el Espíritu Santo, el Consolador, es el que nos convence. No es ninguna otra cosa. Cuando un hombre convence a otro de algo, por ejemplo, si yo le alcanzo a convencer de algo, queda todavía en entredicho, pues el que está hablando es un hombre falible, como todos. Y entonces, por más que yo intente decirle, mira, esto así y así y asado, ¿sabe qué? Yo también soy hombre y yo también peco y yo también tengo fallas, pero cuando le convence el Espíritu Santo es Dios,
El Espíritu Santo, por lo tanto, puede hablar a su corazón con la certeza de que no le fallará en nada de lo que le diga. ¿Qué importancia tiene esto ahora? Porque el compromiso, el pacto que hacemos es con Dios. No es con ninguna otra persona, no es con ningún hombre, ninguna institución, ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna nada. Es con Él. Si usted quiere echar raíces y heredar raíces a sus hijos, tiene que ser a través de su fe en el Señor Jesucristo y en su palabra. Si usted quiere darle alas a sus hijos y poderlas entregar a ellos, tiene que ser a través del Espíritu Santo, alas del Espíritu, para que vayan por encima de cualquier tipo de cosa que sea tropiezo en sus propias vidas. Raíces y alas. La próxima semana vamos a continuar con este tema y vamos a seguir hablando de este nuestro mes patrio, el mes más importante en el que nos vamos a gozar y a regocijar con todo lo que el Señor nos ha dado. Libertad en todas las cosas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.